generación de israelitas, la primera generación de israelitas que salió de Egipto, no entró en la Canaán terrenal, con excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Ajá. Fue la segunda generación, los que salieron de Egipto siendo niños, que sí entró en la tierra de Canaán terrenal, ya dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés. Pero ellos, esta segunda generación que sí entró en la Canaán terrenal, una tierra que fluye leche y miel, sin embargo, no recibieron el descanso prometido. No recibieron, entraron sí a poseer la tierra, pero no recibieron el descanso. El descanso que nos ha hablado la lección de esta semana. Y eso está registrado en el libro de Hebreos 4, 8 y 9, que lo vamos a leer, hermanos. Hebreos Sí. 4, 8 y 9. Ya. Sí. ¿Te leo? Por favor, hermano Daniel, a ver, con Sí, voz Josué. fuerte. Si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gracias, hermano Daniel. Es bien claro estos 2 versículos. Si Josué les hubiera dado el reposo, porque con Josué entraron, Hebreos no hablaría de después de otro día de descanso. Y el 9 corrobora lo que dice el versículo 8. El versículo 9. Por tanto, queda aún un reposo pendiente para el pueblo de Dios. ¿Está bien, hermanos? Queda aún pendiente un reposo para el pueblo de Dios. Lo dice con toda claridad este versículo, ¿no? Y el pueblo de Dios actual, es decir, nosotros, los que estamos aquí reunidos, la iglesia en general, en el mundo entero, a este pueblo se nos anima a entrar en ese otro descanso que está pendiente, que queda pendiente, hermanos. No olvidemos, se nos anima a conquistar ya no la Canaán terrenal, sino ¿cuál Canaán? Celestial. Correcto, la Canaán celestial, hermanos. Ya no dirigidos por Moisés y Josué, sino ¿quién es nuestro libertador ahora? Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Él es nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Amén. El que habla, ustedes y todos hemos sido llamados de una vida antigua para a una nueva vida. Una vida nueva. Una vida nueva. Pero esa vida nueva solo la tendremos cuando Jesús nos dé el descanso. Cuando nosotros aprendamos a confiar en ese poder liberador que el Señor Jesús puede darnos a nosotros en nuestras vidas. Entonces, hermanos, nosotros miramos ¿a dónde? A la Canaán celestial. Se nos anima a entrar, se nos anima a conquistar la Canaán celestial teniendo a Jesús, al Hijo de Dios, como nuestro libertador. Quiero leer con ustedes en esta parte el versículo Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Si alguien de los presentes nos puede leer, por favor, en voz alta, sería muy bueno. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Quizás alguna hermana presente, no sé quiénes están. Lo leo, hermano. Adelante, por favor. Hebreos 12, 1 y 2. A ver. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermana Noemí. Qué claridad, qué hermoso versículo, donde se nos insta, se nos invita, se nos anima a tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor, el iniciador y el que lo llevará a buen término nuestra salvación, hermanos. Aquí también se nos anima en esos 2 versículos a que corramos con paciencia. Hermanos, tomen nota de esa palabrita. Se nos anima a correr con paciencia, no desesperados, ni alocados. ¿Qué cosa? A correr la carrera cristiana. La carrera cristiana. Nuestro caminar cristiano tiene que ser con paciencia, con tranquilidad, con confianza en Jesús. No desesperados ni alocados, hermanos, porque el Señor Jesús es nuestro guía. El Señor Jesús es nuestro libertador. Avancemos un poquito, hermanos. Queda pendiente entonces un reposo para nosotros, entrar a ese reposo, alcanzar ese reposo, y ese reposo es semejante al sábado semanal. Ustedes saben que el sábado semanal también es un día de descanso, de reposo para nosotros, un día de encuentro con nuestro Creador, ¿verdad? Amén. Pero queda pendiente un reposo para nosotros, hermanos. No olvidemos lo que hemos venido diciendo en días anteriores. Queda pendiente un reposo, pero ese reposo lo obtendremos nosotros cuando depositamos nuestra confianza total en nuestro Salvador. Ese reposo refleja, hermanos, refleja el descanso de Dios que ocurrió en el primer sábado de la historia de esta tierra. Después de la creación, Dios reposó. ¿Con quiénes reposó? Con la primera pareja. Pero ese primer sábado fue un día de descanso especial. ¿Saben por qué? Porque el hombre todavía recién había salido de las manos del Creador. Adán y Eva eran personas perfectas, santas, buenos en gran manera. Había un encuentro especial en la primera pareja con su Creador. Este descanso que esperamos, hermanos, este descanso que esperamos, que espera el pueblo de Dios actual, es la aceptación de parte nuestra por la fe en Jesucristo del perdón y la paz que Él nos ofrece, hermanos, del perdón y la paz que nos ofrece. Ya hemos visto en Mateo 11:28, ¿cuál es ese descanso? De depositar nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el descanso que debemos recibir y que se nos invita a recibir. Ese es el descanso de la paz, del perdón, de descansar en los brazos de Jesús. La lección de esta semana nos animó a descansar en nuestro Señor Jesús, hermanos, y a confiar en que en la gracia de Jesús es suficiente para salvarnos y transformarnos. Hermanos, la gracia de Jesús es más que suficiente
para salvarnos y transformarnos. No es necesario ninguna otra cosa más. Nosotros no podemos agregar nada a la gracia de nuestro Señor Jesús en nuestra salvación, para salvarnos. Ustedes recuerden lo que hemos venido diciendo en esta semana, que la primera generación de israelitas no entró a Egipto, quedó tendida en el desierto por dos razones principales. ¿Cuáles fueron? Desobediencia y falta de fe. Correcto. Esas dos características fueron las que predominaron en esta generación y por esa razón no entraron ni en la Canaán terrenal físicamente, ni tampoco en el descanso. La segunda generación entró físicamente a la Canaán terrenal, pero tampoco recibió el descanso. Hermanos, para nosotros es entonces la invitación y la promesa de alcanzar este descanso que el libro de Hebreos, que la palabra de Dios, que el Señor Jesús a través de su palabra nos invita a alcanzar. Como dice el himno que cantamos todas las mañanas al comenzar el estudio, el repaso diario de la lección aquí en este grupo, porque en Cristo tu Hijo nos diste, ¿qué cosa? Perdón. Perdón. Hermanos, el perdón, la paz, el descanso es algo que todo el mundo busca y necesita. Y nosotros sabemos quién es el que da ese perdón, quién es el que da ese descanso. Nuestro Señor Jesús. Depositemos, hermanos, los invito de todo corazón a depositar su fe, su confianza en el poder de nuestro Señor Jesús. Pasemos por favor a la siguiente parte de las preguntas y respuestas que tiene nuestra lección de hoy día jueves. ¿Ustedes encontraron cuántas preguntas hay en la lección de hoy día jueves? No. Hay 3 preguntas, hermanos. Hay 3 preguntas. Sí, 3. Pero antes de leer las preguntas, vamos a leer los dos textos que mostró Lisbeth en la pantalla. Y que ya lo leímos, una parte, y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro descanso. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios, ¿no? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que pasó con el Israel, el antiguo. Y Gálatas 3, 26, 29 dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué razón llegamos a ser hijos de Dios, hermanos? Según Gálatas 3, 26, por la fe llegamos a ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Porque todos, dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis recibidos, hermanos, revestidos. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos da su manto de justicia como si no hubiéramos pecado y también nos justifica, hermanos. La fe tiene el poder de justificarnos, la fe en el Señor Jesús. Y el versículo siguiente, el 28, dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente hijos de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa de recibir el descanso, y eso lo alcanzaremos plenamente, totalmente, cuando vayamos con el Señor Jesús al cielo, hermanos. Pero tenemos que comenzar a vivirlo aquí, por fe. Vamos a las preguntas. La pregunta 1.
¿Quién nos está acompañando? Por favor, que nos pueda leer la pregunta número 1, que se encuentra Se en encuentra letra negrita. ¿Qué Carmen significa? Carrasco. Comienza. No sé Adelante. Dice, ¿qué Adelante, significa? Jennifer. Días, hermano. Sí, dice, ¿qué Bueno, significa que no haya ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer en el contexto en el que escribe Pablo? gracias. Es el texto que leímos de Gálatas hace un momento. ¿Qué significa que no haya ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer en el contexto en el cual está escribiendo Pablo? Aquí primero habla de dos razas, la raza judía y la raza griega. Luego habla de la condición social, ni esclavo ni libre. Y luego habla de los dos géneros que existen, ni varón ni mujer. Es decir, agarra todo el contexto. La respuesta está más abajo, en letra roja. Si desean, pueden anotar, hermanos, los que están anotando. En esta respuesta, Jennifer, ¿lo puedes leer la respuesta? Sí, hermano, dice, Pablo dice que gracias a la fe en Cristo todos podemos ser justificados, sin ninguna excepción, por la fe en Cristo. Todos nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Amén. Gracias. Sin excepción, todos, hermanos. Eso es lo que significa, sin ninguna excepción. Es abarcante. La salvación es para toda la humanidad. Todos podemos llegar a ser justificados en Cristo. Todos podemos llegar a ser justificados, a ser perdonados, en convertirnos en hijos e hijas de Dios. No hay límite, no está limitada para ningún grupo humano, hermanos, la salvación, tal como lo expresa Pablo. Ninguna raza, ni condición social, ni sexo está limitado a recibir la salvación. Anoten, hermanos, que vamos a esperar unos minutos. Pablo dice que gracias a la fe en Cristo, todos, ese todo, si quieren, lo pueden poner con letras mayúsculas, porque significa generalidad total. Todos podemos ser justificados sin ninguna excepción. Y esto también es un sentir de muchísima gente, de la mayor cantidad de gente de este planeta, hermanos, que necesita ser justificada, que necesita tener paz, encontrar descanso. Pablo dice que gracias a la fe en Cristo, todos podemos ser justificados sin ninguna excepción. Por la fe en Cristo, todos nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Ustedes saben que al ser convertidos, al pasar a la condición de hijos e hijas de Dios, porque estuvimos alejados de Dios, ¿qué recibiremos si somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial? Una herencia. Todos los padres dejan herencia, dan herencia a sus hijos. O también podemos decir de la otra manera, todos los hijos reciben su herencia porque somos hijos del Padre Celestial. Me avisan, por favor, si terminaron de anotar la respuesta de la pregunta 1.
¿Terminamos? ¿Terminaron? Amén. Muy bien. La pregunta 2, hermanos, tiene que ver ya con nosotros. Toda la lección tiene que ver con nosotros, pero aquí más apunta a la parte práctica que nosotros podemos realizar, hacer en nuestra vida diaria, en el lugar donde vivimos. Voy a pedir a alguien más, a una hermana, a otra hermana o otro hermano que está presente en la reunión, que pueda dirigir, que pueda leer la pregunta número 2. Es una pregunta un poquito larga, pero muy bonita, hermanos, muy bonita, y que nos va a ayudar a entender lo que nosotros podemos hacer. La pregunta número 2. Hermana A ver, Blanca ¿quién? o hermana Patti Cabrera, Sandra, hermanos Santos, ¿nos pueden apoyar en leer Ya. la pregunta 1, por favor? Yo, hermana, Ok, hermana, les ¿cómo puedes ayudar a los demás a hallar descanso en Jesús cuando piensan que sus pecados han sido demasiado graves en su corazón? No puede cambiar y que sus casos son verdaderamente desesperados. Amén. Gracias, hermana. Esta pregunta, esta situación, esta condición de muchas personas lo podemos encontrar diariamente, hermanos. Si tú conversas, si tú compartes tu fe, tu esperanza en el Señor con algunas personas, habrás encontrado personas que te dicen esto que acabamos de leer en esa pregunta, que se expresan de esa manera, ¿no? Yo fui al médico en esta semana, a comienzo de semana, y le llevé un librito y le ofrecí al médico antes de salir. Y me dice, le dije, doctor, ¿a usted le gusta la lectura? Bueno, sí, aquí le quiero obsequiar un libro que trata sobre la salud emocional y que le va a ayudar mucho. ¿Qué? Me dice, ¿es de religión? No. Yo no quiero cambiar de religión. Además, yo no voy a cambiar de lo que ya soy. Me dice. Bueno, de todas maneras le dejo aquí en su escritorio. Si usted desea, lo lee y si no, le da a otra persona. Hermanos, esa es la situación de muchas personas. Y esto también hace que el enemigo trabaje así de esta manera. Ha llevado a las personas a la condición de que ya no confíen y ya no tengan esperanza en sí mismos. Porque, como dice la pregunta, muchas personas piensan que sus pecados han sido demasiado graves, que sus corazones no pueden cambiar y que sus casos son realmente, verdaderamente desesperados. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Aquí hemos puesto, probablemente ustedes tengan también alguna respuesta a esos casos. Hermanos, Dios pone en el corazón lo que debemos hacer, pero hemos anotado 4 cosas que podemos hacer para ayudar a los demás, a estas personas que piensan de esta manera, a hallar descanso en Jesús. Primero, hemos puesto, hablando con esa persona sobre la experiencia del rey David. La experiencia del rey David lo hemos visto en una lección de este trimestre. Ustedes se acordarán. Hermanos, David hizo algo todo planificado. Planificó el asesinato de una persona para quedarse con su esposa. ¿Y quién era el rey David? El rey David, ¿quién era David? David era el rey del pueblo de Dios de ese tiempo. Entonces, pensando así, ¿qué podemos
llegar como conclusión. El caso de este hombre, de este rey, era realmente un caso grave, grave, muy grave, y que él había ido demasiado lejos, y que quizás para nosotros ya no tenía perdón, no tenía salvación, todo lo que él había hecho en una forma planificada. No fue algo circunstancial, sin intenciones, fue todo intencionalmente. Este es uno de los casos que nosotros podemos mencionar a esta persona que dice, mira, yo ya realmente, para mí no hay perdón, para mí no hay salvación. Podemos hablarle de esa experiencia. También hemos puesto que podemos leer en la Biblia acerca de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Este hijo pródigo recibió toda su herencia y se fue a una provincia cercana con esa herencia, con ese dinero que su padre le dio, y vivió. ¿En qué forma vivió, dice esa parábola? Vivió perdidamente, acabó el dinero, no le quedó nada, y ya no tenía ni qué comer, quería comer el alimento de los chanchos, toda esa historia, pero él decide volver, a pesar de que había malgastado la mitad de la fortuna de su padre, porque no era de él. Claro, por derecho le correspondía, pero hasta ese momento era la fortuna de su padre, la mitad lo despilfarró, lo acabó. Pero el padre, cuando el hijo vuelve, ¿cómo lo recibe? Lo recibe con amonestaciones, le regaña, le llama la atención. El padre no le dijo nada, solamente abrió los brazos, lo abrazó, abrazos y besos, gracias. Lo abrazó, lo perdonó, ordenó una fiesta, ordenó ponerle vestido, anillos, zapatos nuevos. Y eso es el amor de Dios para con esa persona que malgastó su vida, que malgastó su herencia. De eso también podemos hablar de una persona que afirma vivir de esa forma. ¿Qué otra cosa podemos contarle? Podemos leer con él en la Biblia la conversión de Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un perseguidor de los cristianos. Fue un perseguidor, ¿no? Él aprobó la muerte de Esteban. Estuvo presente. Con su presencia aprobó, recibió la ropa de Esteban. Allí. Pablo también es una prueba, una demostración de que Dios perdona los casos extremos, los casos desesperados. Y Pablo se convirtió en ¿qué? En el más grande predicador del Evangelio al mundo de los gentiles. Y nosotros somos los gentiles también, hermanos. Nosotros somos los gentiles. ¿Qué más podemos hacer con esas personas que se sienten en una situación desesperada, sin esperanza? Orar con él pidiendo el perdón de Dios, ¿no? El Señor Jesús puede perdonar pecados, el Señor Jesús puede sanar a los enfermos, puede resucitar muertos, etc. Y nosotros podemos ayudar a esas personas orando con ellos y pidiendo el perdón de sus pecados, de nuestros pecados también. ¿Pudieron anotar, hermanos, esas cositas? Amén. Quizás. Amén. Muy bien. Hablando con él sobre la experiencia del rey David, lo conocemos nosotros, leyendo la parábola del hijo pródigo también, ¿no? Leyendo en la Biblia sobre la conversión del apóstol Pablo, cómo fue transformado este hombre de un perseguidor que golpeaba, inclusive ponía en la cárcel a los cristianos, y se convirtió en un más grande predicador del Evangelio. Y orando también podemos ayudar, hermanos, orando. Pasemos a la pregunta 3. El hermano Santos, que al parecer también se encuentra, por favor ayúdenos con la pregunta
Número 3. Buenos días, hermanos. Aquí va. ¿Qué diferencias bíblicas compartirás con ellos? ¿Qué referencias bíblicas compartirás con ellos? Gracias, hermano, gracias. Hermano, ¿qué referencia bíblica, qué versículo, qué cita bíblica puedes compartir con esas personas que analizamos, que consideramos en la pregunta 2? ¿Qué referencia bíblica? Es decir, ¿qué texto bíblico? ¿Qué versículo? Mateo 11:28. ¿Cuál? Mateo 11:28. ¿Y qué dice Mateo 11, 28, 30? Venid A mí todo. a mí, Venid a los mí. que estáis trabajados y cargados. Este versículo es especial para ese tipo de personas, hermanos. Hay personas que se sienten realmente angustiadas, agobiadas por su forma de vida. Y este versículo es muy apropiado para nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ese todos es importante, es abarcante, general. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muy bien. Hay otro versículo que está ahí en rojito, el primero. San Juan 3:16. San Juan 3:16. Y eso lo saben también ustedes de memoria. A ver, ¿qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera Amó Dios al mundo, que ha dado a su que Hijo dio a su Hijo unigénito. unigénito. Hermanos, el cielo fue derramado a este planeta pecador en la vida del Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo, ¿no? De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo tienen que anotar ustedes el texto y después leerlo. Ese texto también es de mucha ayuda para las personas, hermanos. Solamente nos queda creer en la muerte, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, hermanos. En Lucas 15, otro texto bíblico, otra referencia bíblica, Lucas 15, 11 al 24. Aquí trata de la parábola del hijo pródigo, que ya lo mencionamos, hermanos. Lucas 15, 11 al 24. También es un texto apropiado para leerles, hermanos, a esas personas, sea en forma presencial o por teléfono, ¿no? ¿Se acuerdan que el pastor Arnaldo nos dijo un día, hace algunos meses, creo que antes de la primera vuelta electoral, dijo, llama a tu amigo y dile, ¿sabes lo que el Señor Jesús está haciendo actualmente en el cielo? Que le hagamos esa pregunta a un amigo y que luego nosotros le digamos que está intercediendo por nosotros. De esa manera podemos llamarle también a un amigo y decirle, sabes que el Señor, que Dios está esperando que tú te acerques a Él, que tú vuelvas a su hogar, que tú vuelvas a la casa del Padre, como el hijo pródigo decidió volver y el Padre lo perdonó. También podemos hacer, hermanos. Y el otro texto que hemos puesto, ciertamente hay muchos textos, y el otro texto que hemos puesto se encuentra en Efesios 2, 8 y 9, que también podemos, hermanos, leerle a las personas que dicen, no, yo ya no puedo acercarme a Dios, yo me fui muy lejos de Dios, para mí no hay perdón, para mí no hay salvación. Pero el apóstol Pablo en Efesios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Eso también podemos leerle a un amigo, a un vecino, a alguien con quien nos relacionemos. Solamente seremos salvos, no por lo que hagamos, de ninguna manera. Nuestras obras, como dice Isaías, son trapos de inmundicia, hermanos, sino por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Espero de todo corazón que nos haya ayudado la lección de esta mañana, queridos hermanos, y que pensemos, tengamos en cuenta en nuestro corazón que tenemos un descanso que alcanzar, una Canaán a la cual debemos entrar, la Canaán celestial. Muy bien, pasemos a los pedidos de oración para hoy día, hermanos.